minutos de la mañana, como lo habíamos anunciado en el corte anterior. Ya se encuentra con nosotros en el estudio la abogada constitucionalista Lili López, que también es directora nacional de la Fundación Pro Defensa de los Derechos Humanos, Libertad, Justicia y Orden. Ella ha estado con nosotros en distintos programas, pero ahora bien, ahora está como banderada de los derechos humanos que tanto pues acá en Venezuela se critican, que son violados, que están muy vulnerables, que no se le presta la atención adecuada. Bienvenida Lili, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, un saludo muy especial a todos los televidentes que ven tu programa. Y bueno, sí, lamentablemente hemos recibido muchas denuncias de violación grave a los derechos humanos. ¿Como cuáles, obviando a los hechos ocurridos en los días pasados de los 68 fallecidos registró en Policarabobo? Antes de eso, ¿cuántas denuncias de derechos humanos recibieron? Mira, yo tengo más de 9 años en la fundación y nosotros hemos procesado más de 50.000 denuncias, tenemos las estadísticas, manejamos las denuncias, tenemos fundamento y recientemente generalmente hemos denunciado el tema del retardo procesal, que es grave la situación, porque justicia tardía no es justicia. Hemos denunciado también el tema carcelario. Creemos que la dignidad del ser humano debe estar por encima de cualquier otro valor. ¿Cuáles son los temas más palpables que han denunciado allí, que ustedes se han metido de lleno, que han le dado seguimiento? Los retrasos en los procesos siempre han sido algo, vamos a decirlo así, común en Venezuela. Pero ahora bien, los derechos, la violación de los derechos humanos, ¿cuáles han sido las peores denuncias? Detenidos que se encuentran enfermos. Me tocó un caso en particular, estaba discapacitado en la comandancia de la policía de Carabobo. Se encontraba 3 meses allí lanzado en un calabozo y yo no llevaba el caso. Pasé a revisar otro caso y me gritó: doctora, por favor, ayúdeme por los derechos humanos. Y estaba botando gusanos, estaba lleno de llagas, se hacía encima sus necesidades. Claro. Y bueno, conté con la valiosa colaboración del juez Emily, que estaba en control 10, ya no está, lamentablemente. Fue un buen juez desde allí, mi saludo y mi respeto, porque estuvo allí como garante de los derechos humanos. Porque ¿En qué tiempo se le puede dar respuesta? A mí me dieron respuesta en menos de 24 horas. Okay. Y yo dije, sí hay justicia, sí vale la pena luchar por una mejor justicia en Venezuela, por un mejor sistema de justicia, porque el tema es el sistema de justicia, que no es el tribunal nada más, que no es el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, no son 3 órganos de un consejo superior para abordar un tema, no, el sistema de justicia como tal, como lo consagra la Constitución, somos todos, son los abogados en pleno ejercicio, son los ciudadanos y los ciudadanos, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo. Nosotros tenemos una figura fundamental dentro de nuestra Constitución con un poder, que es el poder ciudadano y el Defensor del Pueblo, que debe velar por esos derechos humanos que están consagrados en la Constitución. ¿Se respetan los derechos humanos en Venezuela, Lili? Bueno, no podemos generalizar de que no se respetan todos los derechos humanos, porque hay funcionarios que están al frente del ejercicio de sus funciones que sí son respetuosos de los derechos humanos y los garantizan, pero son casos muy puntuales. Pero en forma global te puedo decir que justicia tardía no es justicia, y cuando no hay justicia en los lazos que establece el Código Orgánico Procesal Penal y no se respeta la garantía procesal y la garantía constitucional de la presunción de inocencia, que la regla es la libertad, te puedo decir que no hay respeto a los derechos humanos. 1.150 detenidos en los casos del pasado, en los años pasados, en el año pasado, en abril exactamente, vamos a decirlo de esa manera. Ya estamos en el mes de abril, el día 2, ya correrán los días y pues veremos qué tipo de noticias se genere con respecto a esto. 1.150 detenidos o privados de libertad, vamos a decirlo así, por hechos políticos registrados hace un año, ¿cubren o están cubiertos, vamos a decirlo de esa manera, con los derechos humanos? No,
porque... ¿Quién le garantiza el pleno derecho, vamos a decirlo así, a estos 150, a estos 1.150 privados de libertad? Bueno, en todo caso, de conformidad con la Constitución, la Fiscalía, que es el Ministerio Público que integra el Poder Ciudadano, el defensor del pueblo y los jueces, porque es un sistema de justicia. Pero el fiscal general de la República, de conformidad con la Constitución y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, lo establece allí claramente. El Ministerio Público es el responsable y garante del Estado democrático, social, de derecho y de justicia consagrado en el artículo 2 de la Constitución. Allí están concentrados unos valores superiores nuestros. Cuando la Constitución expresa y señala y consagra con preeminencia en los derechos humanos, es que esos derechos humanos que están allí consagrados tienen que ser real y efectivos, porque no basta con proclamarlos y consagrarlos. El órgano que está allí, que debe velar y que es el responsable y garante de que esos derechos humanos sean reales y efectivos, tiene que darle cumplimiento. Porque entonces si aquí reiteradamente y sistemáticamente se vulneran, se lesionan derechos humanos fundamentales y garantías constitucionales, entonces nosotros el día de mañana se va a sentar un mal precedente en Venezuela. Porque si unos detenidos tienen que salir en libertad porque tienen procesalmente beneficios que la ley les atribuye para tal, y no salen en un tiempo reglamentario, porque no hay justicia expedita ni rápida para que ellos puedan tener garantizados sus derechos, y después, por el contrario, ocurre una horrible y lamentable tragedia como ocurrió aquí en la comandancia de la policía. Ese tema no lo vamos a tocar todavía. Eso es para pararle los pelos de punta a todos, porque entonces estaríamos en presencia de penas capitales y se le estaría pasando por encima a la Constitución, cuando en vez de entregar a unos detenidos a sus familias con beneficios procesales, se los entregamos en unos cajones muertos. Eso es terrible para la historia de Venezuela en materia de derechos humanos. Ese tema lo vamos a tocar, ya vamos al corte, todavía no vamos al corte, más o menos, ok. Sí, porque eso queremos hacerlo para darle el seguimiento, sí, para hacer una cronología, porque sabemos que si manejan los derechos humanos también deben conocer los hechos que se suscitaron antes que ocurrieran las denuncias de violación de los derechos humanos, o lo notorio que ocurrió allá adentro, Lili. Pero también queremos saber un balance general. 68 muertos son los cuantificados, vamos a decir así, pero ¿son los reales? Son las cifras oficiales. Okay, nosotros presumimos la buena fe de los que están al frente del gobierno que dieron esa cifra. 5 funcionarios de Policarabobo han sido arrestados por estos hechos. ¿Los derechos humanos también los acobijan? Bueno, fíjate tú, los derechos humanos son para todos. Por eso es que cuando una persona está detenida circunstancialmente y preventivamente, pero no pierde sus derechos, no pierde su derecho a la vida. Y más aún cuando el Estado es el garante de ese derecho a la vida. Porque cuando tú quedas privado de libertad, ¿quién es el garante de tu vida? Cuando quedas privado inmediatamente de la libertad, el Estado, a través de sus instituciones, de sus órganos, cuando quedas a la orden de un tribunal, cuando estás a la orden de un ministerio público. Y allí, ¿quién es el responsable? Es el Estado. O sea, estar al frente de la administración pública implica una gran responsabilidad. O sea, no es algo que, no, deportivamente yo estoy en determinado cargo. No, pero tienes que tener responsabilidad, y la Constitución y la ley así lo consagra. Porque en el caso que nos ocupa, lamentablemente, nosotros lo veníamos señalando y lo veníamos denunciando. Las cárceles en este país son despojos humanos. Los detenidos están allí. Pero la comandancia de la policía... eso no es un sitio de reclusión. No es un sitio de reclusión. Lo que pasa es que en la práctica eso sucedió. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué se utilizó una comandancia de la policía para tener tantos detenidos, tanto hacinamiento y tanta vulneración de derechos fundamentales? Y nadie advirtió. Esa tragedia horrible y espantosa se pudo evitar. ¿Por qué no se evitó? ¿Dónde están los responsables? O sea, en los cargos no tenemos jarrones chinos.
Allí hay una responsabilidad y nosotros desde la Fundación lo pedimos, lo exigimos como carabobeños, como directora general de la Fundación, exigimos y tenemos el derecho de tener una investigación de verdad creíble, que no sea cerrada nada más que para exonerar a uno, inculpar a otro. Abogado, me están haciendo señas que vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a tocar este tema que pues llamó mucho la atención y que Carabobo se convirtió en el ojo informativo del huracán con la pérdida de 68 carabobeños pues que se encontraban recluidos en la policía de Carabobo. Vamos a hacer una pausa y vamos a disfrutar de un coffee break, que es una comidita que Luisana se dedica a hacer de vez en cuando y de cuando en vez. Vamos a verla.